Viernes de podcast en la oposición. Hoy tenemos a dos invitados que yo quiero muchísimo, Grecia y Alonso, porque vamos a hablar de un tema muy delicado en la Ciudad de México recientemente y delicado desde hace muchos años en todo el país, que es la violencia y ahora también la violencia política. Alonso, empezamos contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio, Miguel. Saludos, amiga Grecia. Pues mira, el tema de la seguridad creo que ya es tanta la desatención que ha habido a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia, que ya se está desbordando por todos lados, ¿no? Tenemos una situación donde el sexenio de López Obrador terminó con 200,000 ejecuciones. Si se compara con el sexenio anterior, en ese caso el de Enrique Peña Nieto fueron 156,000, con el de Calderón fueron 120,000, ¿no? Entonces, en el acumulado, y ojo, con menos tiempo en el gobierno, porque recordemos que el gobierno de López Obrador duró 5 años, 10 meses. Entonces fue más ejecuciones en menos tiempo, ¿no? Y también tenemos el dilema con el tema de los desaparecidos, ¿no? Porque mucho se ha dicho y especulado que ahorita el gobierno está vendiendo una reducción, digamos, tentativa en los homicidios, una estabilización por lo menos, pero se están disparando las desapariciones, ¿no? Entonces se está jugando un poco ahí con la calificación o la clasificación, perdón, de las ejecuciones. En lo que no se resuelve algo como un homicidio, se clasifica como una desaparición. Entonces eso claramente ayuda a despresurizar la cifra de los homicidios, ¿no? Entonces pues ya no sabemos qué creer. Morena juega al si no hay cuerpo, no hay delito, entonces como están desaparecidos no cuentan como homicidios, solamente no son una cifra que valga. Pues es que creo que estamos entrando a un terreno muy delicado, Miguel, porque lo más grave es que creo que muy pronto las cifras de seguridad, por ejemplo, van a ser prácticamente inverificables, o sea, no van a poder ser auditadas. ¿Por qué? Con la desaparición del INAI, con la desaparición de la autonomía del Poder Judicial, que estamos viendo su colonización en vivo, y con una presidencia de nuevo sin contrapesos, pues evidentemente el régimen podrá descartar, ocultar, maquillar cualquier dato sin consecuencias. ¿Quién les va a decir algo? ¿Quién los va a obligar a la transparencia técnica, ¿no? O sea, cualquier institución pública, Miguel, que intente revelar cifras reales sin el visto bueno del régimen, pues yo creo que va a ser castigada, ¿no? Ya lo hemos visto en las cámaras. Eliminar algo de la Constitución es cuestión ya de unos días, ¿no? Entonces creo que esto es muy delicado, ¿no? Claro. Amiga Grecia, en ese sentido, tú estás muy activa aquí en la Ciudad de México desde hace muchos años, metida en la parte del activismo social, activismo juvenil. Así es. ¿Cuál es tu perspectiva como una persona que literalmente trabaja dentro del entorno político sin ser como tal una política, y ves algo como lo que pasó en la Ciudad de México de una chica y un chico que iban literalmente a un trabajo como el trabajo que tú o yo desempeñamos, y por la persona con la que trabajaban fueron asesinados? Completamente, Mike. Esto inevitablemente nos hace proyectarnos y reflejarnos en un escenario que lo único que muestra es que, a pesar de esta narrativa triunfalista del gobierno y de los otros datos que ellos muestran, bueno, pues la realidad, y no es la percepción, es la realidad que vivimos, muestran que justo las mujeres, las jóvenes mujeres, alcanzamos una cifra del 64.8% de percepción de inseguridad en nuestra vida cotidiana, en las calles que recorremos, en los bancos, en las escuelas públicas y en todos los lugares de espacio público que ya no podemos ocupar con cotidianidad, ¿no? Segura. Mira, hay un tema muy importante, y es, efectivamente, la violencia en la Ciudad de México tiene un buen rato desbordada. De hecho, el grupo de donde surge el obradorismo lleva gobernando mucho tiempo en la Ciudad de México. Pero aquí también hay que mencionar el inevitable detalle de que la violencia la han desatado muchas veces los políticos. ¿En qué sentido? Tenemos un ejemplo como Sinaloa, donde la violencia la inicia, la detona y la recrudece un gobierno, con una entrega bastante turbia de un líder del crimen organizado. Aquí en la Ciudad de México, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué hicieron los políticos para que la violencia también los alcance ya directamente ellos y básicamente se les hayan metido en términos alegóricos hasta la oficina? A ver, es que esto no es nuevo también, Miguel. O sea, realmente recordarán todos el ataque a Omar García Harfuch, en ese momento secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de la hoy presidenta de la República. O sea, un ataque de esa magnitud y con esa flagrancia en plena luz del día en Ciudad de México. En Reforma. En Reforma.
digamos, fungió como precedente para lo que vimos, el trágico asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, que ojo, también es que todo está muy empantanado. ¿Por qué? Porque claramente el régimen no va a tener mucho incentivo para pues, llegar al fondo del asunto, ¿no? Porque si hay algún tema delicado ahí, pues no van a decir, su homicidio fue por X razón para que nos haga al régimen quedar mal parados, ¿no? Entonces sí, creo son capaces de decir que fue pasional. En una de esas, o sea, podría ser algo tan ridículo como eso, porque yo intuyo que el régimen no va a querer pues llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque llegar al fondo del asunto puede destapar muchas cosas, ¿no? Aquí hay un detalle que creo que pone a Morena en un impasse. Porque por un lado tienen la estrategia de abrazos no balazos, la cual no piensan soltar. Es decir, no va a haber un combate frontal por parte de ningún gobernador al crimen organizado. Al menos no sin el aval de la presidenta, y eso se ve difícil que lo dé. Y por el otro lado, pues tenemos que están señalados por estar involucrados con esos mismos que no pelean y por eso no pelean. Entonces, si tú pones un gobernador o una jefa de gobierno como Clara Brugada a tener que hacer justicia por esto que pasó la semana pasada, pues por un lado no puede porque tiene que mantener la estrategia de abrazos no balazos, y por el otro lado tampoco puede porque, pues, como decías tú, Alonso, no se va a ventanear a sí misma de que había unos nexos o tal vez ahí algo no se cumplió y por eso vino la amenaza. Justo lo que creo que los dos están tocando, tanto Grecia como tú, Mike, es la palabra clave es que hay credibilidad o no desde el régimen para combatir al crimen, ¿no? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California. ¿Qué credibilidad va a tener la gobernadora cuando le retiraron la visa por supuestos nexos con, digamos, asuntos turbios, ¿no? O sea, ¿qué credibilidad va a tener para proteger a la ciudadanía del crimen organizado? O sea, por eso regreso al término credibilidad, ¿no? Y también lo conecto con algo que decía Grecia, en función a, de nuevo, las cifras, ¿no? Las cifras, esto es bien delicado y quiero volver a insistir, ¿no? O sea, hay una frase de un poeta romano que se llama Juvenal, que es quis custodiet ipsos custodes, significa ¿quién vigilará a los vigilantes? Entonces, reitero esto, ¿por qué? Porque, de nuevo, la respuesta es que ¿quién hoy puede forzar a transparencia técnica y metodológica desde las instituciones al régimen? Nadie. El Poder Judicial está a punto de ser conquistado. El INAI ya está suprimido. El Congreso ha sido reducido a un órgano tristemente de levantadedos oficialistas, por así decirlo. Entonces, yo reiteraría incluso algunas propuestas que he dado en otros lugares, que sería importante ligar la transparencia metodológica en materia de asesinatos, desapariciones, pero también cifras como empleo, pobreza, etcétera, al TEMEC, por ejemplo. Si internamente no tenemos la capacidad institucional de obligar a transparencia metodológica, a decir, a ver, ¿cómo dices que bajaron 10% los homicidios? Pues porque son puros datos que dan tus fiscalías afines en los estados, ¿no? Claro, y ese dato tú lo manipulas y a ver dónde quedó la bolita, ¿no? Pero si lo atamos a un mecanismo supranacional, donde ahí mentirle a Estados Unidos y a Canadá, a nuestros socios, ahí tiene un costo mayor. Entonces, claro, yo no sé si la presidenta se vaya a aventar el tiro de echar mentiras a un arreglo donde en la revisión del TEMEC en 2026 se incorpore, yo creo que sería una buena propuesta que se incorporara transparencia y auditoría de estas cifras trimestralmente, semestralmente, etcétera, pues porque hoy en México ya desafortunadamente no vamos a tener esa transparencia, ¿no? Gracias, aquí una pregunta que creo que tenemos que hacer y ser muy sinceros, porque muchos han salido ya a declarar de esto. ¿Quién gobierna en México? ¿Los políticos? ¿Los de Morena? ¿O el crimen organizado? Es claro que el crimen organizado es el que ha tomado las riendas del juego en todo el país. Los jóvenes también incluso somos parte de una violencia no solo física y que atenta a nuestra integridad, sino una violencia estructural en la que pareciera que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de gobernar, ¿no? O la falta de gobernabilidad que muestran muchos y la mayoría de los alcaldes y gobernadores. Muy bien, Alonso. Justo esta semana salió un miembro del clero y un presidente municipal ahí en Michoacán, los dos dando el mismo mensaje: está gobernando la delincuencia y es momento de alzar la voz. A mí me preocupa incluso que haya repercusiones para ese alcalde independiente y para ese obispo. ¿Concuerdas con las declaraciones de estas personas? Mira, yo creo que es claro que mucho
territorio en México no está controlado por autoridades civiles. ¿A qué me refiero con esto? Que ¿dónde queda el espacio para la ciudadanía libre en México? Es decir, para nosotros y para sus familias, para quienes nos están viendo. Porque por un lado tenemos una creciente presencia territorial del crimen organizado, depredando y controlando órganos de gobierno subnacionales en todo el país. Y por otro lado tenemos, hay que decirlo también, unas fuerzas armadas cada vez más presentes en todos lados, ¿no? Si bien las Fuerzas Armadas evidentemente son muy importantes para el tema de control territorial y combate a los criminales, de nuevo no es una dinámica sana, Miguel. ¿Por qué? Porque somos o aspiramos a ser una democracia con control civil. Entonces, por un lado tenemos creciente la dinámica de los criminales y por otro lado creciente cada vez más roles a los militares. ¿Dónde queda el espacio para la ciudadanía libre, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿quién gobierna en México? Pues creo que ahí tenemos una radiografía, ¿no? Gobierna unas partes el crimen, otras partes las Fuerzas Armadas, con todo el respeto que nos merecen, por supuesto, ¿no? Pero también hay tareas que tienen que, naturalmente, una democracia ser civiles, ¿no? Evidentemente, yo creo que la presidenta Sheinbaum ha abdicado en su responsabilidad de caminar hacia la desmilitarización. Porque evidentemente no empieza con López Obrador, pero López Obrador le inyecta esteroides, ¿no? Entonces, tú y yo sabemos, Miguel, porque nos gusta la historia, que dar poder es muy fácil, pero luego pedirlo de vuelta, pues hay que arrebatar. Luego se pone difícil. Entonces, ¿dónde está la ciudadanía libre? La que no es ni del ejército ni del crimen organizado. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dónde está ese espacio? Que es el grueso de la población. Exactamente. Y mira, hablando de estas dinámicas insanas que mencionas, otro discurso totalmente insano, viene una persona que precisamente no goza de mucha salud mental, y es el que manejó después de este incidente Noroña, al decir que esto era una persecución en contra de Morena. No, espérate, Gerardo. Ya había actos de violencia brutales contra la oposición. La violencia política durante elecciones a los candidatos ya estaba desatada. La única diferencia es que ahora que se le salió completamente de control, incluso a los miembros del oficialismo, también se están yendo sobre ellos. Y lo que no entienden es que tienen que empezar a generar un gran pacto entre los partidos políticos, entre los gobernantes, porque si dejan que el crimen organizado siga ganando terreno, no va a gobernar el que gane las urnas, no va a gobernar ni siquiera un partido. Salió a decir que ellos van a seguir gobernando por 40 años, no van a gobernar ni siquiera ustedes, Gerardo, va a gobernar el crimen organizado. Es momento de dejar la narrativa divisionista y darte cuenta que cuando incluso a los tuyos los están asesinando, algo estás haciendo muy mal. Definitivamente creo que esta postura que adoptan habla, y a mí me causa una preocupación enorme saber que ya no solo es en oposición, ¿no? Como antes mencionaban en campaña, que nosotros éramos los más, y somos los más perseguidos, pero ya para que atenten contra gente de altos cargos del oficialismo, esto habla de un claro descontrol social, político, de seguridad, de coordinación entre instituciones las más importantes de seguridad en México. O sea, también unos jalan para un lado, otros para el otro, no hay una clara coordinación, y pues los que pagamos el riesgo somos nada más que los ciudadanos, ¿no? Todo este grosor de la población, que somos la mayoría, que no nos permiten, por más que intentemos hacer y levantar la voz, pues van cooptando todos estos mecanismos, instituciones, y encuentran el modo, pero esto los ha sobrepasado por completo. Aquí yo creo que hay una propuesta interesante que desde hace muchos años el PRI ha mencionado, y es: tenemos que empezar a dotar al Instituto Nacional Electoral de dientes para defender a los candidatos durante los procesos electorales. Lo mencionó en su momento en la mesa de la elección del 2021 del mesa del Consejo General Rubén Moreira. En este sentido, ¿ustedes creen que una eventual reforma electoral, debe de dotar de suficientes atribuciones al INE para que pueda recurrir a las fuerzas del orden público para de inmediato darle protección a todos los candidatos que compiten a una elección popular? A ver, es una propuesta ciertamente interesante. Creo que el meollo sería
pensar cómo se hace operable, ¿no? O sea, tenemos el mecanismo de protección a periodistas, por ejemplo, cuando alguien se recibe amenazas, no sé, un periodista en Michoacán, por así decirlo, puede, digamos, sonar la alarma y solicitar el mecanismo ante la Secretaría de Gobernación y se le da un esquema de protección, etcétera, ¿no? Me queda claro que, digo, no hay el suficiente capital castrense o policíaco para proteger a cada uno de los candidatos, o sería poco práctico, ¿no? Pero tal vez tanto de forma previa, es decir, en las zonas donde históricamente ha habido problemas de violencia contra candidatos, reforzar antes de que inicie el proceso a esos candidatos, y conforme la marcha del proceso electoral, si va habiendo amenazas a X o Y perfil, pues eso se puede acentuar ahí una protección, digamos, ya corriendo el proceso electoral, ¿no? Pero claro que es una necesidad. A ver, somos un país con un problema enorme de violencia política en el sentido a los candidatos, a regidores, a presidentes municipales, a funcionarios electorales, etcétera. Es absolutamente un desastre y tenemos que pensar en medidas extraordinarias, pues, como esas, ¿no? Claro, y muchas veces lo que pasa es que si bien el candidato dice, oye, me están amenazando, la reacción es tan lenta. Porque ha habido casos, varios vemos, de que dicen, oye, me están amenazando, ya me quitaron elementos de seguridad, y en eso, al poco tiempo lo matan. Te voy a decir una cosa, Miguel, es que al régimen no le importa. El régimen solo entiende dos lenguajes. Uno, aprobación como partido para Morena, y aprobación presidencial. Si algo no toca esos dos índices, al régimen no le importa. Pueden matar a todo mundo, pero si no se mueven esos dos indicadores, no le importa. Es decir, para Morena somos cifras nada más, de aprobación o de intención de voto. Amiga, sobre esta propuesta, Sí. ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que es una propuesta viable, necesaria, o que de plano debemos de buscarle por otro lado? El presidencialismo en turno, el que esté en cualquier momento y se encuentre en todo tiempo, al que le toque, le corresponde y tiene la obligación de brindarte los mecanismos para, si ve que evidentemente está haciendo un punto, no sé, franco, o que atenten contra ti o familia, él está obligado, este organismo, este ente del gobierno del Estado, está obligado a darte las herramientas para que no puedan violentar tu integridad, ¿no? Tu ser, tu familia, tu núcleo social, tu trabajo, como lo que hemos visto últimamente. O sea, ya es algo que trasciende la que te dediques, y porque justamente si no eres alguien que esté en este margen de prioridad para los que cooptan el poder hoy, esto va a ser gritos ahogados, o sea, para el barril sin fondo, nuevamente. Muy bien. ¿Algún mensaje para despedirnos respecto a este tema de la seguridad? Mira, justamente yo cerraría, Miguel, diciendo la importancia de que entendamos el contexto tan delicado que vive México hoy en materia de transparencia de las cifras de homicidios y desapariciones. Hoy por hoy, con Morena controlando todo, Congreso, Poder Judicial, órganos autónomos, la tentación de manipular cifras de homicidios, de desapariciones, va a ser permanente. Y por eso creo que la oposición no puede limitarse a denunciar. Creo que tenemos que establecer, otra idea sería mecanismos o convenios con think tanks internacionales que auditen las cifras oficiales de cierta forma, de manera independiente, porque si perdemos también los datos, ya no tendremos ni verdad, vamos a estar a obscuras, ¿no? Y reitero mi otra propuesta, que era integrarlo de cierta manera a las negociaciones del TEMEC, ¿no? ¿Por qué? Porque si no podemos tener transparencia metodológica de por qué nos dice el gobierno que está bajando los homicidios 10 o 15%, porque lo dicen que está bajando, pero quién sabe realmente si están bajando. ¿Por qué? Pues como ya no tenemos alguien que los pueda obligar a transparencia metodológica, pues hay que creerles. Ahora resulta que no, que ya bajó, y lo mismo van a hacer con pobreza, empleo, etcétera. La tentación ahí va a estar. El poder absoluto tarde o temprano pervierte las cifras y van a empezar a enmarañarse su propia mentira. Y termino, los sistemas políticos, cuando su narrativa es hay una distancia cada vez mayor entre la narrativa y la realidad, los sistemas políticos colapsan. Entonces, México no puede verse en una posición de quiebre institucional, porque esta gente vive en un régimen de posverdad. O sea, no les interesa si hay realmente una reducción. Les interesa que creas que hay una reducción, que es muy diferente. Ni siquiera les interesa negar la existencia de la verdad. Les interesa solamente imponer la suya. Exactamente. A pesar de que esta está
a millas de la realidad. Estamos entrando a un periodo, y le reitero a la gente que nos ve, bien delicado, porque vamos a estar a ciegas. Van a decir, bajaron los homicidios, pero no podemos obligarlos a transparencia porque tienen todo el poder. Entonces, o va a ser o creerles ciegamente o no creerles, que tampoco está tan bien no creerles completamente, pues es el gobierno, ¿no? Digo, en teoría debería decirte la verdad. Debería decirte la verdad. Entonces, es una dinámica profundamente polarizante en sí, porque es o acto y dogma de fe o no les creo nada. Entonces, así la brecha entre un campo y otro se empieza a hacer más grande, y eso es muy delicado. Gracias, amigo Alonso. Gracias. Mensaje para terminar. Pues desde la oposición y sobre todo personalmente desde la juventud, la idea es clara, es seguir presionando e intentar obligar al Estado a tomar decisiones e implementar leyes, etc., todo lo que esto integralmente conlleva, desde una perspectiva más intergeneracional, que se planteen que, aunque ellos en la realidad actual creen que van a durar 50, 60 años en el poder, yo genuinamente espero que no, me preocuparía demasiado. Cuando ellos se retiren, ¿qué calidad de México nos van a dejar, ¿no? A las futuras generaciones que todavía queremos y que todavía creemos desde la esperanza y desde el trabajo diario y arduo, que se abran estos espacios de observancia ciudadana, de señalamiento, de crítica, porque es nuestro deber es señalar y observar todos los errores que hoy están tomando, ¿no? O la falta de decisiones que se están tomando. También quiero señalar que en esta falta de políticas públicas estamos cada vez haciendo un rezago más grande y que esto tiene mucho que ver también con la narrativa de polaridad que han vendido desde que empezó el obradorato. Y lo que hoy México más necesita es justo unidad, es unidad para velar por el bien de todas las familias y los ciudadanos. La oposición seguirá firme, seguirá insistiendo, porque es nuestro deber exigir un México que dé más resultados. Muchas gracias, amiga Grecia. Pues este es el tema que nos acongoja esta semana, y bueno, la realidad es que es un tema que acongoja prácticamente cualquier día en México, y es, ¿cómo es posible que hayamos entrado en una dinámica donde el crimen organizado puede más que el gobierno? No es normal, y quiero dejarlo bien claro, no es normal que ataquen y atenten contra un secretario de Seguridad Estatal en pleno Reforma, que hoy es nuestro secretario de Seguridad Pública. No es normal que se le metan con su equipo de trabajo a una jefa de gobierno, como lo que pasó la semana pasada. No es normal que tantos gobernadores estén siendo señalados por nuestro principal aliado comercial como narcogobiernos. No es normal lo que estamos viviendo. Y es bien fácil. O la ciudadanía empieza a alzar la voz sin conformarse ante semejante grado de incapacidad de pacificar este país, o nos va a terminar llevando a un estado que ni gobiernan los que ganan en las urnas, ni pueden ganar otros, porque el crimen al final decide con quién colabora y con quién no. Ese es el mensaje que debemos de seguir sosteniendo, que no es normal acostumbrarnos a vivir con violencia. Esto es La Oposición. Nos vemos la próxima semana. PRI.